Hoy, 14 de octubre, nos acercamos cada vez más a la Navidad, pero lo que está cerca en tan solo unos días, ¿no? Son las elecciones de Estados Unidos, donde el panorama va a cambiar, gane quien gane, y precisamente sobre esas proyecciones vamos a conversar a continuación con Arlene Flores. Ella es politóloga, internacionalista, entre otros conocimientos, entre otras experiencias, pero el día de hoy vamos a hablar, a tomarnos este café para conversar sobre este tema. ¿Cómo estás, Arlene? Bueno, todo bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y gracias por la invitación, Víctor. No, vale, más bien gracias por la asistencia y por, aceptar compartir, hablar acerca de este tema que, tiene muchas aristas, ¿no? Y yo quisiera primero comenzar sobre cuál pueden ser, ¿no?, las motivaciones tanto de los seguidores de un candidato como de otro para precisamente darles el voto. Es decir, qué moviliza a los seguidores de Trump y qué moviliza a los seguidores de Kamala en este escenario, ¿no? Bueno, hay estados en que, independientemente del candidato, son demócratas o son republicanos. Tiene como una tendencia marcada. Exacto. Por ejemplo, el estado de California siempre ha apoyado a los demócratas. Hay otros estados que sí son, como decimos en Venezuela, niní. Sí. O sea, que independientemente, o sea, no apoyan ni a los demócratas. Sí. Péndulos. Estados péndulos, que son 7 estados en Estados Unidos, y dependiendo del candidato, de las propuestas, se inclinan a votar por los demócratas o por los republicanos. Independientemente, se fijan más en la propuesta de cada candidato. Además de eso, hay que recordar que ellos no son una democracia, las elecciones no son de primer grado, como ocurre. Una estructura que a mi criterio es súper burocrática y compleja. Porque el voto popular no te da el voto, entonces unos estados tienen más poder que otros. Exactamente. Por ejemplo, pasó en el caso de cuando ganó Trump, Hillary Clinton, que era la candidata de los demócratas, ella ganó con 6 millones, o sea, ganó en el sentido de la suma de votos, votos populares, 6 millones más que Trump. Sin embargo, ella no ganó las elecciones presidenciales porque los colegios electorales pues no hubo el mismo conteo de votos, porque como bien dices tú, cada estado, dependiendo del número de habitantes, tiene mayor voto o menor voto, o sea, dependiendo del número de habitantes. Yo por allí saqué, por ejemplo, mis cuentas para que tú y la gente que nos escucha y nos ve pueda, por ejemplo, tener una idea. En California son 54 votos, o sea, si tú tienes la mayoría de votos en California, 54 votos son los que irían para estas elecciones definitivas presidenciales, ¿no? Ese es el número que tienen ellos porque, es uno de los estados más poblados de Norteamérica. Y si bien, por ejemplo, por eso es que muchos dicen, si gana California, probablemente sea el presidente, porque es uno de los estados que tiene. Pero no es el único. Pero no es el único. Y están estos estados péndulos que, como te dije, por ejemplo, Carolina del Norte, Wisconsin, Arizona, son estados péndulos, y estos estados dependen más de esas propuestas y quizás del carisma de los candidatos, de cómo manejan los candidatos ciertos temas. ¿Sus inclinaciones? Sí. Bueno, yo estuve revisando, al día de hoy, porque varía mucho, y que eso también es importante, porque cuando Biden era el candidato a la reelección, las encuestas lo daban por debajo siempre de Trump. Cuando Kamala asume la candidatura, que es la vicepresidenta, Kamala Harris, empieza entonces a moverse y a estar por encima de Trump. Hoy en día, digamos que están muy reñidas y favorece a Kamala en un 2%. Sin embargo, hay encuestas en que el grado que también eso hay que evaluarlo, el grado de error o el margen de error es del 1%. Entonces,
realmente está muy reñida esas... ¿En qué conecta elecciones cada uno? Es decir, ¿cuáles son los temas banderas de Trump y cuáles son los temas banderas de Kamala? Eso es importante y lo vimos además en el debate, en el único debate que tuvieron ellos dos. ¿Tú lo viste? Sí, claro. No a la totalidad. Sí, claro. Bueno, te confieso que el de Biden con Trump no lo vi. Me aburrí, sinceramente, a los 7 minutos, pero el de Kamala con Trump ya estuvo, otra energía. Estuvo muy bueno. Estuvo excelente. Bueno, allí pasaron, fue muy frontal el debate. Y a mí me encantó porque, bueno, hay ciertos puntos que son esos temas álgidos que todos los estadounidenses están pendientes de qué va a pasar y cuál es realmente la postura de cada uno de estos candidatos en cuanto a esos temas. Por ejemplo, el tema migratorio es un tema prioritario. En el caso de Trump, ha tenido incluso en estas candidaturas, ha sido más fuerte su posición contra los inmigrantes que en candidaturas anteriores. Te pregunto, porque eso es una evidencia, ¿lo favorece o lo desfavorece? Porque percibo que se quiere como nuclear en ese voto duro americano, pero ¿hasta qué punto es favorable para él? Porque sinceramente yo lo veo como una posible gran debilidad, porque no puedes, o sea, te quieres como que centrar, ¿no?, en el voto duro, pero estás dejando una buena parte de la población americana que son los latinos como tal, ¿no? Exacto. Que además es la mano de obra. Exactamente. La mano de obra por excelencia, porque es que si tú te pones a ver, y yo he conversado con muchos migrantes venezolanos que se encuentran allá, los estadounidenses no hacen muchos tipos de trabajo. Entonces, la mano de obra, la mayoría está conformada, o sea, casi que el 90 y pico % está conformada por latinos y por inmigrantes. Entonces, es como atacar duramente. Incluso hace poco, creo que fue el estado de California, que habían lanzado unas medidas un poco para regular a los migrantes, que si no tenían los papeles legales no podías trabajar, y tuvieron que echarla para atrás de manera solapada porque se dieron cuenta que no fue ese día, no fue la gente a trabajar, o sea, porque la mayoría son migrantes. Entonces allí hay que tener, es como quizás un doble discurso, o no sé si realmente él llegue a ejecutar lo que dice, porque ha sido muy duro. En el caso de los venezolanos, fíjate que él también, y lo dijo allí en el debate, él dice que los migrantes venezolanos son unos delincuentes y han ido... Y no hizo distinción, que es la clave, ¿no? Exacto. Y han ido precisamente, a montar sus negocios turbios allí en Estados Unidos. Y que fíjense qué casualidad, comenta él de alguna u otra manera, palabras más y palabras menos, qué casualidad que en Venezuela ha disminuido la delincuencia. Entonces, ha sido bien fuerte con sus declaraciones en contra de los migrantes, en especial contra los venezolanos. ¿No? Cosa que Kamala Harris, ha sido... ella no es tan... de hecho, además ella le va a dar continuidad a la política de Biden en cuanto a las migraciones. Ella sí habla de que hay que apoyar a estos migrantes, de que hay que, tenerles sus papeles legales, todo este tema legal, pero sí reconoce la importancia de los migrantes, además que ella, tú sabes, el pasado de ella es un origen hindú y jamaiquina. Entonces, puede lograr una mayor empatía. Exactamente. Además, ¿no? En la parte económica se dice mucho, es prácticamente la bandera de Trump y de los seguidores de Trump, que la economía está garantizada en su mejora con Trump. ¿Cómo sería para Estados Unidos a nivel económico un nuevo gobierno de Trump? ¿Y cómo sería un gobierno de Kamala a diferencia de Biden también? Porque puede ser del mismo partido, pero va a tener sus matices, como ha pasado en otros países. Y para poner un ejemplo súper cercano, Bolivia, que podemos hablar de Bolivia más adelante. Pero ¿cómo sería a nivel económico estos dos escenarios? Bueno, allí también hay sus matices, ¿no?
El caso de Kamala Harris para digamos, el sistema internacional y la economía global es más beneficioso que ganar a Kamala Harris. ¿Por qué? Porque, bueno, va a continuar con esa política económica de Biden en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación. Exacto. ¿No? Va a mantener los beneficios y los aranceles con la Unión Europea y con otros países que son socios comerciales de Estados Unidos, América Latina, China, incluso. En cambio, con Trump, bueno, Trump ha sido bien tajante y en cuanto a la política internacional, ¿no? Sí, se acerca, ¿no? Exactamente. Muros, y muy duro, exacto. Sí. Y muy duro, por ejemplo, con el caso de China. Sí. Entonces, eso, por supuesto, crea tensiones dentro de lo que es la economía global. Y, por supuesto, estos bloques comerciales como la Unión Europea, los países de América Latina, e incluso los países emergentes. Sí, los países emergentes como entre Asia y... ¿Sabes que se dice mucho en redes que Kamala es socialista? Entonces, al decirla el término socialista, que muchas veces se emplea de manera tergiversada, ¿no? Claro. Pero se pone como entredicho el manejo adecuado de la economía y el sentido capital que toda la vida ha tenido Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto, digamos, dentro de tu análisis? ¿En qué posición la ves? ¿Es socialista? ¿Es más centro-derecha, centro-izquierda? Y diferencias con Biden también, ¿no? Sí. Hablar de esos términos en Estados Unidos es como... Es difícil. Sí, porque realmente todos tienen el final, tanto demócratas como republicanos, bueno, y el sistema capitalista que está implementado allí desde hace cientos de años. Entonces, hablarlo de esos términos no son muy... digamos, atinados, no son atinados, son atinados, pero sí es importante destacar que ella plantea de alguna manera un Estado benefactor. ¿En qué sentido? De que, bueno, es una política capitalista, un sistema capitalista, pero sí hace esfuerzos para construir, digamos, puentes para esas clases menos favorecidas que puedan tener igualdad de oportunidades y tener mayores beneficios. Por ejemplo, ella ha hablado de la educación gratuita para algunos sectores, de mejorar y beneficios para clases, por ejemplo, clases trabajadoras que necesitan viviendas, entonces algún tipo de beneficios y que iba a concentrar sus esfuerzos en esos términos. Y eso es muy distinto a lo que propone, por supuesto, Trump, que ¿a quién va a beneficiar? Bueno, va a beneficiar a su clase, que es una clase, él viene de una clase, bueno, todos sabemos, una clase poderosa, por supuesto un gran empresario que primero tuvo una historia como empresario, incluso presidente del Miss Universo, exacto, del Miss Universo, y bueno, va a beneficiar, por supuesto, a esa clase a la cual representa. Y además incluso él ha hablado dentro de sus políticas económicas, bueno, de rebajar los impuestos por supuesto, a estas clases, a estos empresarios. Sí. ¿Cómo sería un nuevo gobierno de Trump con Venezuela? ¿No? ¿Qué diferencias habría en esta relación? ¿Y cómo sería un gobierno de Kamala también con nuestro país? Empecemos con Trump, comparándolo con el periodo donde él fue el presidente, ¿no? Sí, creo que fue en el 2013, yo lo tenía por aquí, se rompen las relaciones internacionales, bueno, las relaciones diplomáticas, 2019, cuando se rompen las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, y precisamente Trump era el presidente. Entonces, por allí podemos sacar más o menos cómo serían las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Crees que la política tendría más atención hacia Venezuela en un posible nuevo gobierno o estaría más lejano? Porque es curioso, te lo pregunto, porque a diferencia de otras circunstancias, no ha hecho mención del proceso político reciente venezolano, no ha nombrado ni siquiera a los líderes de la oposición. Entonces,
da a entender que, como dicen en España, no se quiere mojar, ¿no? Pero en el caso de Trump, okay. No sé cómo lo ves tú en este caso, con respecto a la dinámica actual con la oposición en Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que es más hacer lo mismo que estuvo haciendo durante los 4 años de su mandato y quizás intensificar. Okay. O sea, intensificar lo que son las sanciones políticas, intensificar, casi que negociación muy... negociaciones escasas realmente. Sí. Y bueno, recordemos que él habla de Venezuela de manera muy peyorativa, ni siquiera él destaca o hace separaciones entre los venezolanos y el gobierno de Venezuela. Exacto. O entre el Estado y el gobierno de Venezuela, sino que se refiere a Venezuela como todos en el mismo saco. Fíjate que durante lo que fue el debate entre Kamala Harris y Trump, él decía que Kamala Harris era una Venezuela con esteroides. Sí, vale, sí. Entonces, es fuerte, digamos, la animadversión que... Sí, no se puede esperar, digamos, hay mucho consenso en ese sentido. Y en el caso de Kamala, a diferencia de Biden, habría una mayor atención a buscar soluciones, a eso nos referimos. A buscar soluciones, no a una política intervencionista, no tanto, pero sí a buscar soluciones. Fíjate que en agosto, cuando ella como vicepresidenta envió una carta a la oposición venezolana, donde le decía que, bueno, ella iba a hacer lo posible para tratar de llegar a algún acuerdo, de alguna manera, intervenir, no intervenir, pero sí asegurar que hubiera una solución pacífica en el caso venezolano. Entonces, yo creo que ella allí mantendría, digamos, quizás las sanciones. Sí, mantendría las sanciones, pero sí buscando la negociación, sobre todo en temas específicos como el tema petrolero, energético. Sí. Y evidentemente, al tener estas inversiones o esta presencia americana en Venezuela, la economía para todos se ve beneficiada. Ahora, en este minutico que nos queda, sí, ya nos queda un minuto. Ha volado, ¿cómo va a ser? Y aquí lo voy a centrar con el tema de Trump, porque con Kamala imagino que es la misma línea de Biden, la relación con Rusia, Ucrania, Israel, Líbano, que son países que están en conflicto en este momento. Sí, el conflicto en Medio Oriente. Eso es importante. En el caso de Trump, bueno, Trump tiene una posición muy belicista también, ¿no? De apoyo a las armas, de apoyo a Israel, 100%, más que buscar acuerdos. Ok. ¿No? ¿Ves más apoyo bélico hacia Israel? Sí. Okay. Sí, yo lo veo así por, digamos, todo lo que ha sido su política. En cambio, Biden, y en este caso Kamala Harris, bueno, es más una política de no me voy a meter en eso, sí voy a, incluso lo decía Kamala Harris, sí yo beneficio a que Israel pueda llegar, o sea, que Israel tiene el derecho de defenderse. Esto lo decía en cuanto al ataque que había habido contra Israel por Hamas, pero sí considerando de que Palestina debería de tener un Estado. Incluso, o sea, ella fue bien, digamos, tajante en el sentido de que sí reconoce la autoridad palestina y que debería haber un Estado palestino y que las cosas en la Franja de Gaza debe haber una reconstrucción de todo, digamos, ese territorio. Hacia el consenso y el entendimiento. Y el entendimiento y reconocer que, bueno, en Palestina debe haber un Estado autónomo y que la guerra no lleva a ningún lado. Así es. Eso tanto en el caso de Israel, Palestina y el conflicto en Medio Oriente y, por supuesto, también entre Ucrania y Rusia. Perfecto. Fíjate que ya queda muy poquito, sí. Tenemos segundos, no, porque tenemos que darle paso a nuestra amiga, pero yo creo que vamos a repetir esta conversación. Si no puedes hacer acto de presencia, lo hacemos por teléfono, ¿ok? Buenísimo. Tus cuentas en redes sociales, porque este tema da para mucho. Y otros países también podemos hablar. Porque estamos en menos de un mes de las elecciones, las encuestas están... Vamos a pautar entrevistas para hablar del caso Colombia, Bolivia y España, que son casos que están ahí reventando el celofán. Cuentas en redes sociales, por favor. Sí, @Arlene New.
Arlene NW. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. A ti. Esta tertulia cafetera.